Recording is on. Bien, buen día. Bueno, hoy vamos a trabajar este encuentro con dos momentos muy concretos. En el primero vamos a ver algunas referencias de los dos textos que están para la clase de hoy, en el cronograma, la clase número 7, donde presentamos nuevas miradas sobre la observación, que es una de las técnicas que ya vimos la clase anterior con Guber, y la entrevista. En este caso, vamos a ver algunos detalles de la entrevista más periodística que define Alperín, pero que se complementan con los que vimos con Guber, con lo cual vamos a tener un panorama un poco más claro de qué elementos tenemos que tener en cuenta para nuestro acercamiento a campo. Y después, en el segundo momento, que eso va a ser un trabajo más tallerizado, es pensar hoy el protocolo de la entrevista en cada uno de los casos. Más allá de que algunos ya tengan definida una persona para entrevistar o por ahí uno tenga, no sé, ahí estuve viendo en el foro algunos que tienen 2 opciones o algunos 3 o algunos solo una. Bueno, pensemos ahora en una de esas personas y vamos a armar el protocolo. ¿Qué es eso? Escribir en el segundo momento de la clase las preguntas y las iremos compartiendo. ¿Por qué? Porque ahí vamos a repasar estos dos momentos del cuestionario que hablábamos los encuentros anteriores de preguntas más amplias por un lado y preguntas más focalizadas por el otro. Así que el encuentro de hoy va a tener esos dos momentos como muy concretos para ya después empezar a ver cómo concretar el acercamiento a campo, del cual hablaremos hoy también, si hay dudas, preguntas, y ya algunos me enviaron por mail algunos datos, bueno, los vamos a retomar en la segunda parte del encuentro. Bien, primero vamos a hablar del texto de Escribano, que ahí lo ven en pantalla. Si algo no se ve o algo no se escucha, como siempre me avisan. Pero acá puntualmente Adrián Escribano lo que hace es trabajar la técnica de la observación en general. Este es un libro que publicó en 2008, que sigue siendo muy importante de referencia en metodología. Se llama El proceso de la investigación social cualitativo. Bueno, el capítulo que describe Escribano está entre las páginas 55 y 69, y acá podemos ver un poco su perfil. El otro día estuvimos viendo a una antropóloga argentina súper conocida. Bueno, acá, por ejemplo, hay otro investigador, es doctor en filosofía, se especializa también en la sociología. Bueno, ahí ven, ¿no? Participa de diferentes grupos, es investigador principal del CONICET, del Instituto Gino Germani, dirige un grupo de investigación de estudios sobre sociología de las emociones y los cuerpos, es profesor del seminario en UBA y dicta cursos de posgrado en Argentina y en el exterior. Entonces ahí tenemos un perfil de alguien que se dedica hace mucho tiempo a esta cuestión. Él va a hablar de la observación de manera general, sin definir la técnica como observación participante. Y va a decir que esta técnica se apoya en dos cuestiones. ¿Qué tienen que ver con esto que venimos charlando, ¿no? Este texto viene a reforzar lo que hablamos en el encuentro anterior. Por una parte, hay una virtual participación en lo que se trata de conocer, es decir, uno va a observar algo y participa virtualmente de eso. Y por otro, está la capacidad de comunicarse con los sujetos involucrados en los fenómenos que se estudian. Es decir, uno se acerca a esas personas que va a investigar en cualquiera de los ámbitos y las temáticas que uno defina. Entonces, hay dos cuestiones que plantea este autor: el observador participante y el participante observador. Y acá están los dos extremos que tensionan esta técnica. Si uno se queda con el observador participante, ahí es más importante el rol de observar que de participar. Es decir, se pone eje en la observación, en esta mirada desapegada que hablábamos en la clase anterior. Y si uno opta por el rol participante-observador, se asume que el investigador o la investigadora va a estar más comprometido o comprometida con ese grupo y con un rol en el mismo. Es decir, asume un rol como si fuese el grupo. Les doy un ejemplo. Si uno quiere analizar cómo en este momento donde la Plaza Central de San Isidro se está remodelando, los artesanos se trasladaron a unos metros y ahí hacen sus prácticas, sus ventas y demás, y uno quiere observar eso, bueno, una técnica
esta técnica podría, por ejemplo, acercarnos de diferentes maneras. Una es observador participante, donde voy y observo y no me involucro tanto. Y la otra, participante observador, sería, por ejemplo, asumir un rol más activo. Uno de los ejemplos puede ser, bueno, me involucro en una charla con uno de los puestistas y le pregunto cómo va y me quedo ahí y veo cómo es la transacción, qué cosas hablan. En un momento le pregunto cómo funciona, me quedo del lado del puestero y no del lado de enfrente. Es decir, tener un rol más participante. Bien, hay algunos tips que va a dar Escribano para la observación y que también vamos a tener que tener en cuenta para nuestro acercamiento a campo, si bien no vamos a acercarnos a una persona en lo ideal, ¿no? Esto que charlábamos la otra vez por la pandemia, etcétera. Vamos a hacer un encuentro virtual. Bueno, si en algún caso se quiere hacer algún encuentro personal con protocolo, etcétera, está perfecto, pero digo, no es el ideal ni lo que uno va a exigir. Entonces, Escribano plantea unos tips. Uno es prestar atención a las palabras que se dicen. A veces las personas con las que charlamos utilizan reiteradamente algunas palabras y después uno se termina dando cuenta que eso no es casual, sino que están queriendo decir algo una y otra vez y por ahí no lo profundizan. Entonces eso es una alerta para preguntar, por ejemplo, sobre alguna palabra muy mencionada. Después otra cosa que recomienda es, bueno, tomar registro de esas palabras porque quizás se convierten en categorías analíticas. Por ejemplo, volviendo a este tema del ejemplo que di sobre las personas que venden artesanías en la plaza de San Isidro. Si yo hago una observación y me doy cuenta que todo el tiempo se está hablando sobre, supongamos, ¿no? Estoy inventando un caso, sobre la dificultad de la financiación para sostener ese lugar de trabajo. Bueno, si eso se reitera, yo voy a tomar nota de eso y probablemente la autofinanciación sea una categoría analítica después o uno de los temas que más emergió en el campo. También los comentarios son muy importantes, entonces todo lo que a mí me parezca de ese encuentro puedo ir tomando nota y después releerlo ya fuera de ese encuentro. Porque quizás en el momento lo dejo pasar y después se va, se pasa, se olvida. Esto es muy parecido a cuando uno sueña algo. No sé si sueñan o no, quizás mucho, quizás poco. Ustedes me dirán. Pero a veces pasa que uno se despierta y se acuerda del sueño y dice, bueno, y a las 2 horas ya te olvidaste de eso. Bueno, a veces es importante eso, ¿no? En el caso de la observación ocurre lo mismo. Uno por ahí contempla o escucha algunas cosas y dice, esto me podría servir para, pero si no tomo nota, después con el día se va. Bien, dentro de estos tips también Escribano va a decir, bueno, los sentimientos son importantes en esta técnica, ¿no? Y acá se parece a lo que mencionaba Guber en el texto de observación participante. ¿Qué se siente en ese encuentro? Hay comodidad, hay cercanía, hay tensión. Bueno, todas estas cosas que nos pasan a nosotros y también a las personas que observamos y entrevistamos son importantes. Al igual que las especulaciones que se puedan hacer. Y finalmente va a decir, bueno, el investigador tiene que redactar el informe escribiendo todo lo que pasaba en la situación observada y también sus apreciaciones al respecto, ¿sí? Que eso se puede convertir en algunas líneas de análisis para después. Y finalmente el texto plantea 7 claves de qué y cómo se observa. Entonces, acá aparecen algunos elementos que también van a servir para el encuentro de acercamiento a campo. Primero, la actitud abierta, ¿no? Esta cuestión que decíamos en encuentros anteriores. Si uno está hablando con alguien, bueno, la escucha es fundamental. Y también, si me está contestando una pregunta que formule, pero de repente se pone a hablar de otra cosa un rato, bueno, dejarlo a ver que termine, a ver qué hay. Eso es actitud abierta, prestar atención a cosas que quizás no están en mi protocolo de entrevista, pero que la otra persona dijo por algún motivo, y eso a veces suele reforzar un análisis en el trabajo de campo. O a veces aparece un tema que yo no había contemplado en las preguntas y la persona empezó a hablar de eso y resulta súper importante para el informe.
Bien, entonces otra clave que aparece es lo que comentábamos recién, la importancia del registro de notas y la escritura en el mismo día de lo que pasa. Esto se refiere a, por ejemplo, si uno va a hacer una actividad y a observar un lugar unas horas, algo, cuando vuelve a su zona de confort, sea su casa, su lugar de trabajo, donde sea, se recomienda abrir un Drive, un Word, un mail, lo que sea, y escribir lo que pasó, narrar eso, porque eso también después permite que uno pueda describir cómo fue la escena de ese encuentro sin olvidarse de los detalles. Esto es clave para pensar para el informe, ya lo vamos a ver. Bueno, por otro lado, el espacio físico, cómo está distribuido el espacio, el contexto, los comportamientos que se esperan en él. Digo, esto va más a un ambiente físico que uno haya observado. Y bueno, y sus participantes, roles, edad, género, clase, etnicidad, la diversidad que uno encuentre en esas personas que están cercanas, por ejemplo, a este acercamiento a campo o a la persona que vamos a entrevistar, que a veces por ahí no está sola en su lugar de trabajo, por ejemplo. Bien, por otro lado, ver cuáles son las interacciones entre los sujetos que hay, si voy a observar más de una persona. La importancia de las conversaciones, lo dicho y lo que no se dice. El otro día planteábamos esto también, ¿no? La respuesta no verbal de alguien que estoy entrevistando quizás pueda ser que cuando empieza a contestarme algo no se mueve demasiado los hombros y eso lo puedo anotar y decir, bueno, cuando hablaba, por ejemplo, de tal tema, movió un montón los hombros, se lo notaba como incómodo. Bueno, eso es un dato, ¿no? Entonces quizás sobre el final del encuentro puedo retomar esa, si me anoté en el papel, en tal pregunta, pasó tal cosa, sobre el final del encuentro puedo volver a ese tema a ver si dijo todo lo que tenía para decir o porque estaba incómodo o incómoda, no profundizó. Bueno, es importante la grabación, por supuesto, es la clave para después volver a escuchar ese acercamiento a campo. Y para finalizar, Escribano va a decir, bueno, y también son importantes los detalles, ¿no? Una cosa es lo que yo tengo planeado, mi protocolo de entrevista con todas las preguntas que pensé, pero también es importante lo que está por fuera de eso, lo no planeado y la relevancia que puede tener en ese encuentro, las cosas que surgen espontáneas, que en primera instancia uno podría decir, bueno, pero eso no estaba pensado para preguntar o quizás no sale, es como está fuera de lugar. Bueno, no siempre. Por ahí eso que alguien quiere decir esquivando una pregunta nuestra es súper importante. Bien, acá entonces tenemos algunos detalles de este autor sobre la técnica de observación. Y acá vamos a pasar a la entrevista, pero con algunos elementos, como les decía, de la entrevista periodística. Este es un texto clásico de Jorge Alperín, un periodista reconocido argentino, que escribió Intimidades de la conversación pública, un libro donde tenía diversos textos, uno fundamentalmente pensado para la entrevista periodística. Veremos que algunas cosas nos sirven, otras no las vamos a aplicar, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos un detalle de él, es escritor y periodista, bueno, integró redacciones de diferentes diarios, trabajó en canales de tele, bueno, numerosos libros y artículos publicados en los medios, también dicta talleres en Argentina y en el exterior sobre periodismo. Es muy activo en Twitter, sobre todo. Bien, la entrevista periodística. Él va a decir que es un intercambio entre dos personas físicas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. ¿Esto qué es? Bueno, lo que decíamos el otro día, cada uno de nosotros nos rodean un montón de instituciones, de los lugares donde nos formamos, la familia en la que nacimos, los sitios que fuimos recorriendo, los grupos de pertenencia que están a nuestro alrededor y forman parte de nosotros, nuestras amistades, nuestros lugares de trabajo, las experiencias anteriores, todo eso va formando nuestra manera de ver las cosas. Entonces, esa realidad nuestra y la realidad de esa otra persona que vamos a entrevistar, bueno, choca o se pone en común en el momento de encuentro, en una entrevista. Entonces, acá el Perín va a hacer foco en algo que para mí también es muy importante, que es esta relación asimétrica. Es decir, hay una utilización del poder, podríamos decir, de quien
va a hacer la entrevista porque sabe puntualmente qué quiere preguntar y tiene una orientación sobre eso. En cambio, el entrevistado, por lo general, no suele saber de qué van a ir las preguntas. En una entrevista periodística puede ocurrir que alguien pida primero las preguntas para contestar, pero en el enfoque que le vamos a dar nosotros con la entrevista etnográfica, no vamos a mostrar las preguntas antes, sí le vamos a decir a esa persona que vamos a hablar sobre tal tema, pero como una generalidad. Bien, entonces, Alperín va a decir, la entrevista debe ser pensada como un encuentro entre el entrevistador o la entrevistadora y alguien que resulte confiable, porque voy a tener que creer en esa persona y en esas respuestas. Y por más que haya algunos condicionamientos periodísticos, no se debe perder de vista la posibilidad de generar una rica conversación. Es decir, esta idea de que el encuentro tiene que ser algo agradable, ¿sí? Bien, hay tres tipos de conversaciones, va a decir Jorge Alperín. Y acá planteamos como ejemplo. Una conversación puede ser la conversación con un psicoanalista, donde el rol de este profesional en su disciplina es escuchar a su paciente con el propósito de transformarlo, le presta un servicio que esa persona ha buscado, suele interrumpirlo poco, trabaja para él, le provee revelaciones y establece un vínculo con el tiempo. Fíjense este ejemplo, ¿no? O sea, alguien que está prestando un servicio, escucha y establece un vínculo con el tiempo. Nos quedamos con este ejemplo, pasamos al segundo, del psicoanalista al cura o sacerdote, y Alperín va a decir, bueno, el cura escucha a su fiel con el propósito de transformarlo también, lograr el arrepentimiento o la paz de conciencia según la religión, trabaja para él, le presta un servicio que éste ha buscado en ese momento de confesión, supongamos, le provee revelaciones o algunas respuestas y está abierto a futuras demandas. Entonces ahí tenemos un perfil que es el psicoanalista y un perfil que es el cura. Ambos piensan en la transformación de la persona y es el servicio que prestan. Entonces Alperín va a decir, bueno, el periodista tiene algunas diferencias en el caso de la entrevista periodística, ¿no? Y que uno asuma ese rol. Porque escucha al entrevistado, pero no trabaja para él, sino para un tercero, en general el medio, el lector. No le presta un servicio que esa persona haya buscado, no se propone transformarlo y probablemente no esté abierto a futuras demandas de ese entrevistado. En las investigaciones quizás sí, pero bueno, en el texto Alperín dice esto. Y además esas confesiones las usará para otros, en términos de que se van a convertir en datos para publicar. Y acá la distinción, porque si bien él focaliza en el periodista, nosotros lo vamos a utilizar para en nuestro acercamiento a campo en el rol de investigadores. Pero ocurre lo mismo, porque no trabajamos para esas personas que vamos a entrevistar, sino para, por ejemplo, en este caso para un tercero, que podría ser alguien que está dirigiendo ese proyecto de investigación, o la presentación de ese trabajo en esta materia, supongamos. Y hacer ese acercamiento a campo no implica prestar un servicio que esa persona haya demandado, al contrario, nosotros vamos a buscar a esa persona para entrevistar. No proponemos o no tenemos anticipadamente la propuesta de transformar a esas personas, sino más bien conocerlas. Y puede ocurrir que estemos abiertos a demandas de esa persona, pero quizás no demanden un encuentro próximo. Y lo que nos dice, en el caso de este ejemplo, las confesiones, bueno, las vamos a utilizar para el informe. O sea que fíjense estos tres perfiles distintos que se plantean, ¿no? Entonces, por último, Alperín va a detallar algunos tipos de entrevistas. Va a hablar de las entrevistas de personaje, de entrevistas de declaraciones, donde el foco está puesto en las consultas e interpelaciones a diferentes funcionarios públicos o privados, políticos, poder, economistas, etcétera. O sea, personas de las que yo busco una declaración. Puede ser nuestro caso, y ahora lo vamos a ver. Puede ser entrevistas de opinión, donde alguien quiere opinar sobre algo y yo genero ese encuentro. De divulgación, es decir, alguien que haya producido determinado fenómeno o conocimiento y yo le dé luz a eso y le haga una entrevista a esa persona para que dé a conocer lo que hizo. Informativas,
testimoniales de alguien que participó de determinado evento y quiere dar su punto de vista, o algunas que se orienten más al tipo de encuestas. Entonces, en cada una de ellas tenemos un elemento. Para la entrevista de personaje, por lo general suele ser un personaje famoso. Y ese es un motivo para elegir un entrevistado. Pero Alperín va a decir, bueno, pero hay otros motivos. Y acá enuncio 7. Uno puede ser que sea un personaje curioso. Digo, por más que no sea famoso, puede ser curioso, puede interesar por algo en particular. Tiene una particularidad que yo creo que merece una entrevista. Es muy representativo de algo. En alguno de los casos que están planteando, uno puede pensar, bueno, esa persona es representativa del tema que están intentando investigar. Bueno, está perfecto que sea entrevistada. Es clave en una circunstancia, supongamos, no sé, un testigo de algo en particular, de un hecho en particular. Está ligado a una noticia, forma parte del entramado de una noticia. Es portador de un saber muy valioso, es un especialista en algo, o simplemente por el valor de sus ideas. Supongamos, no sé, en el caso de alguien que es especialista o muy importante en un ámbito, supongamos, no sé, alguien que fue ex ministro de Economía y sabe mucho de inflación, entonces, bueno, se lo entrevista para hablar de la inflación porque, bueno, tiene expertise en eso, siempre está estudiando ese tema y quiere decir lo suyo sobre eso. Entonces, sus ideas para mí son valorables. Bien, acá entonces algunos elementos para elegir entrevistados. Y hay dos cosas más que va a plantear Alperín para sumar en esto, ¿no? Él va a decir, bueno, lo ideal es que uno vaya a ese encuentro, a esa entrevista con una sólida retaguardia, es decir, preparado o preparada, ¿no? Él va a decir que eso consta en tener 10 buenas preguntas, unos 3 o 4 temas distintos para hablar y un firme conocimiento del personaje. Esto es importante. La persona que nosotros vamos a entrevistar, tenemos que conocerla mínimamente, haberla googleado, haber visto alguno de sus perfiles si están online, saber un poco de su actividad, para evitar algunas preguntas obvias. Y ahí vamos a ir en un rato a ese ejemplo, en el trabajo de hoy. Además, hay que evitar preguntas que la respuesta sean sí o no, y preguntar por el cómo es algo, ¿no? Preguntas abiertas. En definitiva, la entrevista para Alperín es el arte del vínculo, entonces esta cita clarifica y resume lo que venimos charlando en el texto. Una buena entrevista, dice, es el resultado de haber conseguido un delicado equilibrio entre acercarnos lo suficiente al sujeto, guardando al mismo tiempo distancias. Cualquier persona a la que consultan sus opiniones procura normalmente causar una buena impresión y esbozar un discurso coherente disimulando sus contradicciones. Por eso, como entrevistadores, debemos cuidarnos de quedar atrapados en la telaraña de su discurso seductor. Esto tiene que ver con algo que mencionábamos en el encuentro anterior. A veces, si yo le anticipo a una persona, por ejemplo, las preguntas, esa persona ya va a armar una respuesta sobre esas preguntas. Ya va a tener eh, digamos, algo preparado para decir sobre eso. Entonces, lo que conviene es no dar demasiados detalles de lo que va a implicar ese encuentro, sino directamente preguntar una vez ahí, ¿no? Entonces, fíjense acá cómo se sumaron algunos elementos para pensar el protocolo de la entrevista. Vamos a ir a los casos y voy a abrir el foro para ir viéndolo mientras charlamos, ¿no? Un ejercicio que está habilitado hasta el viernes es completar en esta tarea del foro posibles entrevistas de acercamiento a campo. ¿Quién quiere arrancar? Para contarnos lo que pusieron y para ir pensándolo juntos. Yo, si querés, empiezo yo. Dale, perfecto.
Bien. Bueno, tenés un caso muy particular, ¿no? Como muy concreto. Sí, Jacqueline. sí. Sí, ella es una psicóloga, y me pareció entrevistarla porque me parece que puede darnos por ahí herramientas, porque a veces uno no sabe por qué posterga, es decir, por ahí uno dice, bueno, voy a hacer tal cosa, y lo dice, pero nunca lo hace, nunca llega a realizarlo. Ujú. El por qué nos impide poder hacerlo. Eh, por ahí como psicóloga nos puede, nos puede como ayudar a tener herramientas para poder llegar a lograr lo que uno quiere, sea lo que sea, ¿no es cierto? Que uno quiera realizar. Seguro. Bueno, mira, Alejandra, hay una clave para empezar a escribir ahora tus preguntas para esta profesional. Para todos va esto y todos lo vamos a hacer. La idea es terminar este encuentro leyendo preguntas. Así que mientras vamos charlando, empiecen a escribir potenciales preguntas, después las ordenaremos, veremos si están buenas o no. Pero ahora es el momento de que aprovechemos mientras charlamos sobre posibles entrevistados para escribir preguntas. Entonces te diría, el desafío en estos minutos es, bueno, ¿cómo divido el cuestionario para Jacqueline? Donde sé que el eje va a estar en esta idea de, bueno, ¿por qué las personas postergan sus proyectos o sus ideas y no las llevan a cabo? Bueno, pero de entrada no le puedo preguntar eso, ¿no? Porque digo, para crear como un ambiente de entrevista, probablemente le puedo preguntar algo más general o algo más contextual de cómo está, no sé, por ejemplo, siendo su trabajo en este momento de pandemia, donde por ahí este tipo de profesionales son más requeridos por la población. Un par de preguntas así como más generales y después vamos al hueso, donde está este interés concreto de, bueno, eh, quiero saber o quiero hablar de esta cuestión, que puede ser la procrastinación, ¿no? Que no sé si conocen ese término, pero es un sinónimo de esto de postergar las cosas, posponerlas o aplazarlas, ¿no? Procrastinar. Eh, o dejarlo para después. Pero ese después por ahí es mucho tiempo. Bueno, es súper interesante esto. Así que puede ir en el segundo momento del cuestionario, que es donde uno profundiza sobre los temas. Ok, Así que te dejo con la tarea. gracias, Marcos. A vos. ¿Quién más quiere dar su caso? O abro al azar. Ah, Alejandro, una cuestión. Eh, por si después te tenés que ir, digo. Una opción es esta profesional. Ahora, si llega a no poder, hay que pensar en otra opción, ¿no? Como para no quedarnos con una opción sola y que nos diga que no. Esto va para todos porque lo ideal es tener un par de opciones para que preguntemos y concretemos un caso. Ya si la opción uno nos dice que sí, bueno, perfecto. Sí, yo ya la consulté justamente porque, bueno, necesitaba estar segura de que ella pudiera. Genial. Lo que no definí es, digamos, la fecha exacta, porque no sabía si había que tener una fecha exacta para la entrevista o podía ser dentro de esa semana la entrevista. La entrevista va a ser la semana próxima en el momento que ustedes quieran. Con el encuentro de hoy, y si no llegamos a ver los cuestionarios, digo, por ahí formulan algunas preguntas, pero no lo vamos a ver completo, bueno, en la semana me lo comparten por mail, yo puedo hacerles alguna sugerencia y ya con eso hay una base para el encuentro, ¿sí? Ok, Y repasaremos también esta cuestión de, bueno, tiene que ser grabado en audio o en audio y video, después eso lo repasaremos, pero lo importante es tener un cuestionario con el que llegar a ese momento. ok, gracias. No, por nada, a vos. ¿Quién más sigue? Yo hice soy Josefina. Josefina, ahí abro el tuyo.
Sí, yo tenía dos opciones, que puse la segunda opción como para no centrarme solamente en una y tener como las opciones abiertas, pero la primera opción que puse es la que más, es lo más probable que haga, porque creo que es la que más me va a sumar. Ujú. Bien, perfecto. Y No sé si la conoces, Elizabeth. sí, la conozco. Es profe de la carrera. Bueno, genial. ¿Y qué le podemos preguntar en estos dos momentos de unas preguntas más amplias y después ir sobre algunas preguntas más incisivas? A mí yo lo que más tenía pensado es, quiero conocer más que nada su opinión, o sea, cómo usan, o sea, qué piensa con respecto al uso del cuerpo en la publicidad, o creo que ella trabaja también mucho en redes, entonces eso me re serviría también, que me diga qué es lo que opina, cuál es su visión sobre el tema, por ejemplo, viste que yo había hablado de lo de body positivity y todo eso, Mm. y ver cuál es su punto de vista de todo esto. Y bueno, creo que más que nada la entrevista sea como una charla en la que ella me vaya contando o sea, sus experiencias o sus opiniones y yo también como ir pensando, voy a tener las preguntas y todo eso, ¿no? Obvio, pero como que la entrevista me sirva como para ampliar un poco más mi cabeza. Perfecto. Bien, bueno, hagamos el ejercicio ahora de pensar preguntas concretas, de escribirlas ahí a donde tengas a mano en la compu mientras estamos en clase, así sobre el final leemos a ver qué salió. ¿Te parece? Dale, dale, gracias. Avanzamos con eso y me parece bien tener la otra opción, aunque yo creo que seguro de Sousa va a acceder, ¿no? Bien, Ojalá, vamos. porque si no, no tengo otro plan. Ok. Eh, vamos con otro de los casos. A ver quién quiere contarme o compartir en realidad con el resto del grupo. Yo si querés. Esa voz es Guadalupe. Guadalupe. Ahí la abro. Perfecto. Bueno, mantenés el mismo interés, ¿no? Sobre la guerra de Malvinas. Sí. Y ahí puse dos opciones. Está Gabriela Cochiti, que vos me habías recomendado, fue prensa en la guerra, y un excombatiente que se llama Luis Alberto Bongio, que bueno, sí, estuvo en la guerra de las Malvinas y me parece también interesante por entrevistarlo. Genial. Bueno, con Gabriela te puedo llegar a compartir el contacto o inclusive hay unos tesistas de la Universidad Nacional de La Plata que hace poco hicieron su trabajo final y la entrevistaron. Dale. Sí, porque yo la encontré en Instagram nada más. Y te iba a preguntar eso, si la podemos contactar ahora o si hay que esperar hasta que vos nos des algunos tips para contactar o no sé. Hoy vamos a ver eso también. En realidad lo podemos ver ahora. La idea de cómo contactar a alguien es importante tener un mensaje muy conciso y muy claro, ¿no? Al estilo de, por ejemplo, no sé, en este tema concreto yo le diría, hola Gabriela, soy Guadalupe, de la Universidad de San Isidro. Me gustaría hacerte una entrevista puntual acerca de cómo fue tu experiencia en la Guerra de Malvinas como periodista. Es un encuentro de no más de 30 minutos. ¿Qué disponibilidad tenés para tales días? Como Dale, muy enfocado en lo que querés hacer y dándole la posibilidad a la persona de que elija algunos momentos o preguntándole cuándo puede. dale, bárbaro. Ese ejemplo se puede modificar, pero digo, es algo como muy cortito. Si uno escribe muy largo un mail, probablemente alguien que esté, se me ocurre, como Gabriela, siempre a mil, no le dé o lo deje pasar, digamos. Perfecto, dale. Esto puede ocurrir, ¿no? Y después en relación a este excombatiente, perfecto, sino también, bueno, hay muchos casos de excombatientes. Yo no sé si alguien vio la obra de teatro Campo Minado alguna vez o escuchó algo sobre esa obra de teatro.
No, me parece que no. Bueno, ahí hay 2 combatientes argentinos y 2 ingleses que hacen una obra de teatro de cómo fue la experiencia en Malvinas, es súper interesante y bueno, también esas personas están disponibles. Si llegas a precisar de alguien, yo te puedo pasar los contactos. Dale, gracias. Y te hago otra consulta. ¿Se puede hacer las 2 entrevistas? Porque la verdad a mí me interesa poder entrevistarlos a los 2. Como que... Sí, se puede. Lo que pasa que el ejercicio sobre una, si vos querés hacer las 2, está perfecto. Es una presión extra que vos te pones. Pero digo, en todo caso puedes hacer las 2 y después ver cuál te parece que puedes utilizar para el ejercicio en esta materia y la otra la dejas para complementar, supongamos, para tu trabajo final. Dale. Después lo vemos, pero en principio con hacer una está ok, si querés hacer 2 está perfecto también. Dale. Bien. Marcos, perdón, te interrumpo. ¿Qué cantidad de preguntas eran más o menos? Podemos pensar 10, no hay un número, Bueno, dale. Gracias. pero un buen ejercicio es pensar 10. Dale. Gracias. Genial. ¿Quién sigue? Vamos, animen. Si quieres, vamos con el mío. Uy, perdón. Como quieran. ¿Quién habló primero? Díganme nombres porque yo ahora no los veo en pantalla. Soy Lucas. Lucas, dale, vamos con vos. Bien, acá planteaste un tema que es el que habías comentado el otro día. Sí, creo que es el más raro, ¿no? Más complicado. Bueno, tengo una persona para entrevistar que sería mi ideal para entrevistar porque habla castellano y es parte del movimiento. Y si no, buscar una persona que esté o sea, en las redes y contactarla y buscar entrevistarla, pero sí que hable en inglés. Que ahí se me abren más posibilidades, puedo elegir entre más posibilidades, obviamente que serían personas que desconozco su conocimiento real con respecto al movimiento, pero quizás, o sea, ya con que sean parte me sirve. Uh-huh. Pero bueno, mi ideal sería entrevistar a este músico de Canarias que habla en castellano y que, bueno, que es parte del movimiento. Recuerdo, o sea, mi idea era indagar en lo que es el choque entre ciencia y religión adentro del movimiento, siendo que es un movimiento religioso que basa sus mandamientos en el pensamiento científico. Uh-huh. Entonces es como raro, es como un choque bastante complejo, creo yo. Perfecto, bueno, imaginemos que ahora tenemos disponible a Fede, él, y tenés que pensar preguntas para hacerle a él. Este es el ejercicio mientras vamos charlando con el resto de los compañeros. O sea, Bien. formular preguntas así sobre el final, hacemos otra ronda y cada uno lee las preguntas que pensó y a medida que las leemos también vamos viendo y corrigiendo entre todos para que nos quede un buen protocolo de entrevista. Bien, genial. Lucas, gracias. ¿Quién sigue? Rivera. Bien. Martina. Bien, bueno. Me habías mandado un correo y acá lo expresabas, que cambiabas el tema, ¿no? Pensar Sí. en los medios de transporte en pandemia. Sí. Sí, más que nada porque como que la última semana se habló mucho de eso en la tele, de que como que exigían las vacunas para ellos, y como que pensé y dije como que estaría bueno saber el punto de vista de ellos, y decidí cambiar el tema porque, para saber qué es lo que opinan, y también para saber un poco más acerca de si las personas, creo que Ale lo dice más abajo, como para saber si realmente las personas respetan los protocolos o cómo tratan las personas a los conductores o cosas así. Y nada, siento que es algo que todos queremos saber.
Está buenísimo, sí, yo también esta semana vi ese reclamo y me pareció como interesante, eh, porque uno podría pensar también como rubro esencial, ¿no? Digo, si el transporte público tiene un peso tan importante que esas personas estén vacunadas para cuidar su salud en su trabajo, ¿no? Uno podría pensar eso. Me parece genial. Y, y acá ponés, bueno, algún colectivero de San Isidro o un taxista o ambos. Podríamos pensar eso o también de repente decir, bueno, a ver, ¿y quién regula a los conductores de colectivos? ¿Tienen forman parte de un gremio? ¿La empresa tiene algún reclamo de este tipo? ¿Se puede por ahí entrevistar? Digo, uno puede ir al caso particular, que es lo que planteas vos, pero también puede estar la opción de, bueno, a ver, no sé, tal línea de colectivos. ¿Hay alguien con quien se pueda hablar y me informe algo más general, sin ir al caso particular de un chofer? Digo, como para tener como opción, ¿no? Sí, sí, no lo había pensado, pero sí. Eh, Esa puede ser una opción. En cualquier caso, ahora pensate algunas preguntas, así vamos armando el protocolo. Buenísimo. ¿Y hay alguien que conozcas? ¿Algún colectivero que conozcas? Sí, tengo un amigo de papá que durante la pandemia creo que ha venido un par de veces y justamente lo escuché quejarse de que le dan turnos muy salteados, ponele como que le dan a la mañana y le dan a la noche y que tiene que ir súper lento porque no hay nada de bueno, en ese momento nadie se tomaba el colectivo, entonces las personas que se subían a veces ni respetaban los protocolos, pero como que nunca le pregunté. Y ahora no sé cómo estará todo, porque me acuerdo que cuando él contaba esas cosas era a principio de pandemia. Bueno, se me ocurre que algunas preguntas pueden ser, se puede arrancar, digamos, por ese momento, antes de ir a esta preocupación tuya que es el ahora y la vacuna, ¿no? Entonces, digo, pensando en el primer momento con las preguntas más amplias, tranquilamente una puede ser, bueno, no sé, Roberto, no sé cómo se llama, pero estoy inventando. Bueno, ¿y cómo fue arrancar la pandemia cuando nadie se subía al colectivo? Entonces la persona se pone a hablar de eso, entra en comodidad y después, cuando ya está hablando un montón, podés ir a las preguntas más concretas de, bueno, esta semana estuvimos viendo en los medios que hay un reclamo, ¿no? Acerca de la posibilidad de que los colectiveros sean vacunados. ¿Qué pensás acerca de eso, por ejemplo? Sin ir de entrada a eso, o sea, uno puede hacer otras preguntas más amplias para que la persona se sienta cómoda, independientemente de que en este caso te conoce de algún modo, pero en la entrevista te va a conocer de otro modo, que es, bueno, en tu rol de investigadora, de persona que no va a interrumpir sus respuestas, de todas estas cosas que venimos charlando, ¿no? Sí, sí. Así que me parece genial. Y pensar esta otra opción de, bueno, quizás alguien de la empresa, algún jefe que tenga una posición un poco más oficial dentro de lo que es ese trabajo, ¿no? Y ver si eso de repente está en concordancia con lo que piden los empleados o no. Yo creo que sí, pero bueno. Buenísimo, Buenísimo. Martina. Te dejo escribiendo. Paso Dale. a otro caso. ¿Quién quiere seguir? Yo sigo si querés. Soy Sofía. Genial. Vamos. Bien. Yo mantuve en realidad la entrevista que había dicho la otra vez, como que sigue siendo mi idea principal. Ahí por ahí explayo un poco más quién es y dónde trabaja, digamos. Justo ahí estaba como pensando por ahí las preguntas eh, y no sé, como que primero empecé viendo para ver, o sea, explicar un poco como dónde trabaja y qué actividades hace, cuál sería el objetivo de las actividades. Pero Mm. después como que pensé que por ahí me gustaría centrarme un poco más en cómo, o sea, por ahí, no sé, en el Instagram vos ves que informan sobre cuestiones o hacen convocatorias o cosas así, pero por ahí me gustaría ver más cómo reciben, o sea, cómo es la respuesta a esas publicaciones que hacen. Por ejemplo, si plantean una cuestión de violencia de género, si tienen alguna respuesta por parte de mujeres o si tienen acercamiento a mujeres que estén sufriendo estas situaciones, como que me gustaría por ahí ver un poco más ese lado. No sé si se entiende.
Sí, perfecto. Yo lo que te diría es que pensemos algunas preguntas más amplias, por ejemplo, de cómo es ser directora de ese centro, etcétera, así como cosas más generales. Y después, ya cuando esté la entrevista en marcha y demás, ir a estas cosas particulares, a estos intereses más particulares, que es como el segundo Claro. momento de las entrevistas, ¿no? Eh, Pensar preguntas para eso. Ok. Se me ocurría también que puede ser interesante ver cómo es la agenda que construyen en estas publicaciones, si hay una periodicidad que piensan para esas publicaciones, si hay una demanda tal de... Se me ocurre que no debe, digo, que debe haber tantas cosas por visibilizar que quizás es complicado armar una Claro, agenda coherente, ¿no? claro, Eh, claro. Eso también está bueno para ver, también a qué cosas se le da más visibilidad o prioridad. Sí, Buenísimo. bueno, Sí, ahí me estoy genial. anotando, así me acuerdo. Sí, Gracias. sí, obvio. Bueno, a escribir un toque, me parece genial la posibilidad de entrevistar a Marcela Bosch. Gracias. Bien, ¿quién quiere seguir? Yo sigo si quieren. Soy Milagros. Bien, vamos con vos, Milagros. Bien, bueno, Eh, Milagros, te contestó Bilinkis. sí, tremendo, no lo puedo creer. Me Sí, no, acuerdo de no. tu primer comentario donde lo creías imposible y yo te dije, sí, un estudiante el año pasado le escribió, pero le dijo que no podía. ¿Qué te Sí, contestó? o sea, ni siquiera había pensado en escribirle hasta que vos me dijiste y yo, bueno, le escribo y me contesta, y si no, bueno. Y nada, la verdad es que re buena onda, re copado, me dijo que sí, que lo único que no tiene mucho tiempo porque está con muchas cosas, entonces me dijo que me podría mandar un audio, así que no sé con eso Bien. cómo podemos hacer porque no creo que quiera hacer una videollamada. Y si no, Bueno. bueno, No, no, está buenísimo el caso para comentar como ejemplo para el resto de los compañeros y las compañeras, porque nosotros como ejercicio lo que necesitamos es un encuentro visual en Zoom con alguien, ¿no? Digo, en Zoom, en Jitsi o donde sea, pero tener eso, tener una grabación de eso, es distinto a esto que te ofrece el entrevistado. Entonces, lo que yo te planteaba por mail y ahora reproduzco es, ok, está buenísimo poder hacer esa entrevista, quizás en las condiciones que te dice tu entrevistado, y después usarlo como insumo para el acercamiento a campo o tu informe, pero necesitamos también generar ese encuentro con alguien más. Supongamos, no sé, es con Manuel o con Gonzalo o con Trini. Bueno, ahí haces el encuentro concreto y después todo lo que te contestó Bilinkis lo complementás en ese informe. ok, ok, perfecto. Esto puede Está bien. ocurrir con casos de, bueno, personas que no tienen mucho tiempo, pero no, a ver, yo creo que lo que te puede contestar va a ser muy importante para incluir en ese informe. Entonces uno puede complementarlo con la información del otro entrevistado que logres. Sí, sí, no, obvio. Igual ya que me haya contestado es un montón porque yo ahora lo sigo en todas las redes y realmente está a mil Claro. y bueno, nada, por lo menos, o sea, ya que haya accedido a un audio es un montón, así que. Pero sí, bueno, o sea, haría dos, la de él y otra que sí sea tipo videollamada. Claro, exacto. Sí. Quizás Ok, a él, ya que te va a contestar con audio y cosas puntuales, solamente le podemos hacer las preguntas más incisivas, que serían las de la segunda parte del cuestionario, ¿no? O cosas muy concretas. Y para la otra entrevista sí pensamos los dos momentos, ¿no? Digo, algo un poco más amplio de cómo es tal cosa y después lo más incisivo en el segundo momento. ok, buenísimo. Gracias. Genial. A vos, Milagros. ¿Quién sigue? Yo puedo seguir si quieren. Soy Inés. Perdón. Inés. Vamos con vos.
Yo tenía dos opciones, que son Mariana Barreiro y Nadia Shevinato, no sé cómo se pronuncia el apellido, pero tengo como medio un dilema, porque creo que Nadia ya no trabaja en la UCI, creo que trabaja en la UBA en este momento, y como mi investigación es más centrada en la UCI, no sé si, no sé cómo explicarlo, porque también quiero preguntar, o sea, a mi entrevistado le quiero preguntar si notó algún cambio desde el 2020 hacia el 2021, y como que Nadia, como no trabaja en la UCI, no me podría responder eso, pero al mismo tiempo, como Nadia se especializa en educación y es psicóloga, siento que sus respuestas podrían ser enriquecedoras desde ese lado, porque me puede dar un punto de vista más, no sé si profesional, porque Mariana es muy profesional, pero más concreto de lo que estoy buscando. Entonces no sé bien quién elegir. Está bien, mira, se me ocurren varias cosas. Primero, ¿Nadia que no trabaja este cuatrimestre o no trabaja más? Creo que trabaja en la UCI, ¿o no? Ah, sí, porque la busqué en LinkedIn y decía que no sé, porque la busqué en LinkedIn y cuando ponen, ¿viste cuando enlistan las experiencias de trabajo, que cuando termina la experiencia ponen el año donde se fueron? Ah, ok. Y como Perdón, que ¿puedes? decía 2020, entonces quizás como que ya no trabaja más. Eso es lo que entendí, pero no lo sé, la verdad. Si me decís que ¿Puedo trabaja decirte por ahí. algo con respecto a lo de Nadia? Porque capaz te puede Sí. servir. Yo ¿Cómo? también la busqué en LinkedIn a Nadia porque yo quería tenerla en arte y comunicación y vi que este año en el cronograma no estaba y la busqué en LinkedIn, pero creo que sí, o sea, dejó las materias de comunicación y trabaja con educación, así que capaz le podrías preguntar, Sí, mandarle un mail o algo. genial. Sí, bueno, le puedo mandar un mail, gracias. Eso me parece interesante porque yo creo que sigue, no sé, por ahí cambió de materias. Y otra cosa, a propósito de que la compañía te dice que está en educación, hay muchas docentes de educación que están trabajando esta cuestión de que vos planteás, ¿no? La modalidad virtual y cómo se fue adaptando, digamos, la universidad a la cuestión de la pandemia y demás. Eso también, ahí se podría indagar en la carrera de educación, en Nadia o en alguna otra docente que trabaje ese tema. De hecho, hubo varias capacitaciones docentes. Digo, hay como mucho por hablar. Eh, y después otra cosa que se me ocurría, bueno, Nadia da también clases en UBA, ¿no? Entonces, por ahí puede ser interesante tener una visión de cómo fue, por ejemplo, el caso de UCI en comparación a otro caso de otra universidad, porque cada universidad del año pasado hizo cosas diferentes, ¿no? Eh, Digo, hubo lugares donde directamente hubo materias donde había encuentros sincrónicos, en otras no, y colgaban solamente cosas en el campus o en el aula virtual. No fue todo parejo o igual. Cada casa de estudios hizo lo que pudo en principio y después se fue adaptando y construyendo algunas alternativas. Así que yo te diría que hay como, digo, estas opciones están buenísimas e inclusive hay otras, quizás en la carrera de educación. O te tiro otro dato, Constancia Barbato, que es la directora de la carrera de comunicación, también estuvo haciendo capacitaciones en este sentido, con lo cual también está muy detrás de este tema. Pero bueno, fíjate, digo, opciones hay. Fíjate por ahí pensar ahora un caso ideal y tratar de generar algunas preguntas para ese caso, ¿no? Perfecto. Gracias. Genial, Inés. Te dejo escribiendo. Pasamos a otro caso. ¿Quién quiere? Profe, ¿puedo ser yo? María Márquez. Vamos acá. Bien. Profe, yo estoy entre dos opciones. Una es esta, acerca de las fake news, que fueron las que hablé desde el principio. Nada, tengo a quien le podría preguntar a Trinidad, que sabe el tema. También le podría preguntar a Frank Carreño, que él es como que el que inició Voces de Marca. Él se encarga de la plataforma que hacen podcast y hacen radio por medio de la web. Y
quisiera preguntarle tipo de las fake news, cómo hacen tipo para saber cuál noticia es verdadera, cómo se manejan ellos. eh, no sé, tengo varias preguntas que les podría hacer. Pero también Mm. estuve pensando, y yo trabajo en una clínica. Siempre me dicen las doctoras, o sea, acerca de todos los que han cambiado por el COVID, y me parece que también sería una buena idea investigar de eso. No sé, le quería preguntar, a ver por cuál me iría usted, por cuál lugar podría ir, porque me parecen dos temas súper interesantes, y siento que también esto de las doctoras tendría como que, no sé, más información porque tendría varias a quien preguntarles. Claro. Bueno, mira, las dos cosas son muy interesantes. El Sí, desafío en cualquiera de los dos ámbitos es entrevistar a una sola persona y tratar de que esa persona sea la voz de, por ejemplo, no sé, a Frank. Supongamos que él es tu entrevistado. Bueno, armaremos un cuestionario pensando en que él hable de fake news, qué piensa, etcétera. Si es una de las doctoras y va a hablar de la realidad sobre las clínicas en este momento de pandemia, protocolos, etcétera, modalidad de trabajo, la atención del sistema sanitario, bueno, todo lo que escuchamos habitualmente, sí, perfecto, se arma digo, no tenés que saber de medicina, eso no es un problema. claro, El tema es tener en claro algunas preguntas ordenadas y con eso vas al encuentro y va a ser más sencillo porque ya tenés que preguntarle si la persona cuando uno le pregunta algo se pone a hablar. Y en todo sí. caso, si habla poquito, uno hace un silencio y sigue hablando, que es lo que planteábamos el otro día, ¿no? Entonces, no hay que tenerle miedo a a la respuesta, siempre la va a haber. Eh, Perfecto. el tema es bueno, que veas en cuál de las dos temáticas te convence más. Sí. Podría, o sea, podría tipo cambiar la temática, porque esto me convence más lo del mundo de, más que todo en la dermatología, porque ya varios doctores que no tienen nada que ver, no sé, solamente hacen presencia en, por ejemplo, acá en San Isidro, en el Hospital de Clínica San Isidro, los que no son, no sé, médico clínico como tal, igual los mandan a atender a los pacientes con COVID. Entonces me parece interesante porque es como que no es el área que ellos están haciendo en estos momentos, pero igual lo mandan a hacer porque no dan abasto de doctores. Claro, no, para mí es súper interesante porque además ahí se produce también un desafío y seguro hay una mini capacitación o una Sí, necesidad tal en el sistema sanitario que, bueno, no hay recurso humano, entonces van a otras claro, especialidades a buscar, ¿no? Yo creo que es sí. muy interesante eso eh, y pensar preguntas para eso. El otro tema también es interesante, pero bueno, en definitiva yo creo que ya elegiste cuál de los dos. Sí, 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 sí. Creo que lo voy a cambiar. Pero bueno, pensate algunas preguntas para una de esas dermatólogas o esas doctoras que estás pensando y después Ujú. le vamos poniendo nombres o posibilidades para concretar la entrevista con una o con uno. Perfecto, gracias. No, a vos. Bien, ¿quién más quiere compartir su posible entrevista? Ese es un reloj que anda mal, ¿eh? No le den importancia. Porque no son las 10, son las 9:30. Bien, están por ahí Damián, Diana, Mateo, Federico, Mora. ¿Alguien más quiere compartir su caso? Sí, yo estoy, Mateo. Mateo, vamos con tu participación en el foro. Eh, contame un poquito con los 4 casos que planteás. Bueno, sí, son 3 casos. Ah, no, 4 puse al final. Bueno, 4. El primero que puse se llama Mauricio Caif, que es el presidente del Comité Nacional de Kazakh Freestyle. Bueno, nada, sería bastante importante como poder concretar una entrevista con él, porque ha llevado a cabo muchos eventos internacionales en el país, lo cual es un gran desafío y ha recibido el apoyo del gobierno de San Juan, ellos están en San Juan.
Ujú. Y bueno, conoce la disciplina desde que empezó acá en Argentina en sus inicios, incluso ha llevado a cabo también la realización del proyecto de la ola allá en San Juan. Así que, bueno, nada, sería como un gran aporte a la investigación, me parece. Después puse otro que es Luis Rabaneda, se llama, que es el presidente del Comité Internacional de Kayak Freestyle. Ya Mm. quizás sería un poco más difícil, quizás concretar una entrevista con él, pero bueno, de todas formas también sería un gran aporte, ya que, bueno, lleva a cabo todos los eventos internacionales a nivel mundial y obviamente también conoce la disciplina y puede brindar apoyo con el desarrollo en otras zonas. Ujú. Bueno, después puse Luciano Oldekop, que fue el ingeniero que desarrolló el proyecto de San Juan. Yo una vez tuve una entrevista con él, pero porque como para hacer el proyecto, digamos, es un proyecto propio que tengo hace muchos años y bueno, me parece interesante poder incluirlo ahora. Ujú. Y bueno, y por último, Héctor Vera, que es el director de la Secretaría de Deportes, que yo también tuve una entrevista en su momento con él, pero de la Municipalidad de Salto, perdón, que es donde quiero desarrollar este proyecto. Y bueno, son como esas cuatro opciones que tengo, que cada uno podría aportar eh, nada, sería bastante importante para la investigación, pero no sé, estaba pensando que como mayor posibilidad tengo con quizás Mauricio Caif, que bueno, lo conozco muy bien, somos amigos y quizás tenga más tiempo él como para concretar una entrevista. Mira, la verdad los cuatro casos son súper interesantes y como muy focalizados, ¿no? Está buenísimo lo que elegiste. Yo te diría que hagamos por ahí el ejercicio de no limitarte a Mauricio por la cercanía o la disponibilidad que pensás y quizás pensar en alguno de los otros tres casos. En todo Ok, caso, sabés que lo que tenés más alcance es esa opción, digamos, ¿no? Que si alguno de sí, los otros falla, está esa opción. Esa es una manera de pensarlo. La otra es, bueno, nada, definirte por entrevistar a Mauricio y preparar algunas preguntas que sean como, que te saquen de ese lugar de conocido, porque bien, el desafío de la entrevista es, bueno, quiero que me cuentes cosas, pero por ahí tu entrevistado te va a contestar por ahí menos, porque sabe que vos ya sabés del tema, ¿no? Este es un claro, ejercicio que hay que hacer. Entonces, por ahí estaría bueno en este caso o en cualquier caso donde uno conoce al entrevistado, decirle, mira, te voy a hacer preguntas que por ahí vos pensás que yo ya conozco la respuesta, pero contestalas como si yo no lo supiera o pensando en explayarte lo más posible. Esa es una bien. aclaración que es válida también porque se supone que esa entrevista no sé, la va a escuchar un docente, otros compañeros, más allá Claro, de que no, va a ser entiendo. publicada. Claro, uno le puede aclarar al entrevistado, mira, esta entrevista no va a ser publicada como tal, con lo cual vos podés explayarte con lo que quieras. No es que voy a difundir un contenido No, confidencial ni nada de eso, pero también que no se regule en lo que va a decir, porque a veces puede suceder que te empiece a explicar algo y te diga, bueno, vos ya sabés cómo es, ¿no? claro, claro. Y después uno que escucha y no conoce de calle que dice, ah, ¿qué quería decir? Ese es Bien, como un desafío en estos casos donde uno ya conoce a la persona que entrevista. Pero bueno, la verdad que las cuatro son súper viables. Por ejemplo, la de la Municipalidad de Salto, es genial a ver qué tiene para decir esa persona, si hay o no en este momento predisposición, eh, sí, o cómo se piensa, digamos, la inversión en este tipo de deportes. A ver si ok. sus respuestas son chamullo o realmente son acciones concretas. Digo, hay como varias cosas por ahí. A mí me resultaría Ok. interesante también eso, Sí, ¿no? sí, sí. Si pudiera concretar una entrevista en ese caso con él, eh, sería de más ayuda incluso, porque siendo un proyecto personal, bueno, más adelante concretaré con los demás, obviamente, pero tengo más posibilidad de hacerlo. Así que hacerlo con el director de deportes estaría interesante. Sí.
E incluso te diría, bueno, vos tenés varios casos posibles, pero también uno podría pensar más a nivel provincial, pero bueno, eso ya quizás es otro mambo, ¿no? Sí, No está focalizado en Salto. ok. Bueno, pensate algunas preguntas para Héctor o para cualquiera de los propuestos, que es como el Dale, ejercicio para hoy ya tener algunas preguntas e ir ordenándolas. dale, perfecto. Muchas gracias. A vos, Mateo. Bien, ¿quién más quiere compartir sus, sus casos o su caso? Yo, profe Federico, Federico, vamos. yo creo que lo que planteé también está afectado por el tema de la cercanía posible con los posibles entrevistados. No. Ajá. O sea, todas son personas conocidas. Bueno, en el caso de Laura, fue docente Sí, tuya. sí, Bien, hace 12 años más o menos. claro. Bueno, a ver, Emanuel es director del colegio y es un tío segundo, y Guillermo ocupa el cargo de representante legal, o sea que también los conoces. En Pero menor medida, pero sí. claro, ese no es un problema siempre y cuando uno eh, aclare antes de iniciar el encuentro que va a hacer unas preguntas generales, que no dé nada por sabido de lo que va a responder, porque esa entrevista también la escucha, en general en un acercamiento a campo uno dice, bueno, estas respuestas son confidenciales, se van a utilizar, pero uno le puede cambiar el nombre del entrevistado, o sea, probablemente en el informe uno pueda poner en vez de Laura, no sé, Norma, y poner un asterisco y en la nota al pie se cuidarán las identidades de las personas entrevistadas. Listo, ya está. Entonces, eso, por un lado, es importante decirlo para que la persona no hable de menos y cuente lo que quiera contar. Y por otro lado, hacer este ejercicio de que la persona te cuente las cosas como si vos fueses un desconocido, digamos, ¿no? Sobre todo ponerle a alguien eh, que te conoce o que vivió parte de su vida en su trabajo y vos pasaste por ahí. Eh, yo creo que las tres personas son posibles, no sé si tenés alguna más en mente que otra. Sí, sí, por ahí tengo más cercano a Laura o Emanuel. Guillermo por ahí es una persona menos comunicativa y más difícil de acceder. Ujú. Bueno, el tema de la digitalización de las prácticas estudiantiles, por ejemplo, en este contexto de pandemia, es, yo creo que central para la entrevista, ¿no? Porque hay como mucho ahí por hablar. Eh, la verdad que puede ser muy, muy rico el encuentro y lo que te pueda contestar. Sí. Sí, por el lado que pensaba llevarlo, por ahí abarcar primero en un ámbito general o desde cuándo se implementó esto, porque por ahí existe el caso en el que no los haya agarrado tan mal parados, y después sí ya tomarlo por el lado de la pandemia y ver si realmente el impacto fue grande o no y cómo los ha afectado en general. Sí, tal cual. Ahí se puede plantear el tema presencialidad, virtualidad, las nuevas dinámicas de las clases. Bueno, hay como infinidad de eso hasta cuestiones presupuestarias, lo sanitario, se mezcla todo, ¿no? En esa entrevista. Sí. Bueno, pensemos algunas preguntas puntuales para después ordenarlas en las más amplias o abarcativas en un primer momento y las más incisivas en un segundo momento. Sí, sí. Bien, bueno, pasamos a otro caso. ¿Quién más quiere comentar su participación en el foro? Bien, y si no,
Si nadie más quiere comentar, podemos pasar algunos ejemplos de preguntas antes de cerrar el encuentro y después, esta semana lo que podemos hacer es enviar el cuestionario una vez que se tenga, antes del jueves o viernes por mail, así puedo hacer algunas sugerencias sobre eso y ya queda el cuestionario efectivamente armado para la semana que viene implementar la entrevista. Entonces, en esta semana uno puede contactar a la persona y decir, bueno, ¿en qué momento de la semana que viene podemos generar este encuentro? Y ya participan. A ver, algunas preguntas. ¿Quién se anima? A mostrar preguntas. Sí. A ver, yo anoté un par. A mí no sé por qué, o sea, naturalmente me nace la necesidad de contextualizar un poco la pregunta antes de tirarla. Creo que forma parte del trabajo de buen entrevistador, ¿no? Contextualizar la pregunta y explicar un poco de dónde nace lo que uno va a preguntar, ¿no? Porque muchas veces si no parecen preguntas sueltas preparadas en un papel y tienen un origen, ¿no? Con respecto a mi entrevista, yo creo que es un poco delicada hacia dónde yo lo quiero llevar, que es justamente el choque de religión y ciencia adentro de un mismo movimiento. Y quizás quiero construir entrevistas en un lugar donde yo no notifique al entrevistado de que mi intención es contrastar esas dos caras del movimiento, sino que simplemente yo quiero aprender del movimiento y le voy a hacer preguntas que implícitamente están relacionadas con eso y que ponen en crisis esa relación. Bien, Lucas, te interrumpo para aclarar algo y que me parece muy central de lo que decís. Nuestra posición, nuestra opinión y nuestra postura sobre eso, en lo que el entrevistado va a hablar y demás, lo ideal es que no aparezca de antemano, ¿no? Que es esto que vos estás diciendo. Es decir, uno tiene una posición, una hipótesis, o sea, hay un montón de cosas detrás. Bueno, no se lo vamos a decir al entrevistado porque vamos a condicionar sus respuestas. Entonces, eso queda, ¿no? Entonces, quizás las preguntas o esta contextualización, lo ideal es que sea como un poco neutral, ¿no? Claro. Que no le digamos, mira, yo pienso esto, ¿no? Claro, Entonces, claro. que va en línea Claro. con lo que estás diciendo. Totalmente. Bueno, leo un poco. Dale. Bien, la nación del 5% nace del desprendimiento de Clarence 13X, o sea, que es el creador del movimiento. Todo el movimiento nace de su desprendimiento de la nación del Islam. La nación del Islam es también una nación que no tiene un espacio físico donde existe, sino que es un movimiento religioso y cultural que promueve el Corán y el Islam. Bien, frente a eso, ¿cómo es la relación de la nación del 5% para con el Corán? Después, bueno, yo una vez conocí un imam que es como, no sé, hablar de un obispo en la religión cristiana, que lo que él me decía y me explicaba, que Alá es Dios, Alá es todo, y que todo lo que presenciamos, o sea, nuestra realidad es una cortina, y que detrás de esa cortina está Alá. Sin embargo, para el 5%, por lo que tengo entendido, es diferente. ¿Quién es Alá para el 5%? Bien, también se denomina al 5% como los pobres profesores justos, poor righteous teachers. Sin embargo, para ser profesor tiene que haber una formación previa. Más allá de que el término en este caso se utilice folclóricamente, ¿cómo se mide esa formación? ¿Cuándo un estudiante está listo para sentirse un pobre profesor justo? Después, hay tres pilares fundamentales sobre los cuales se basa el estudio de los Five Percenters, que es el 120, las matemáticas supremas y el alfabeto supremo. Y bueno, mi idea acá sí desglosando los tres
los tres pilares, ¿no? Que es el 120, las matemáticas supremas, el alfabeto supremo, y en esa instancia ir poniendo en crisis cómo es esa relación entre ciencia y religión, porque justamente lo que hacen es sistematizar lo que vendrían a ser principios religiosos, quizás sistematizarlos en un sistema alfabético y en lo que es un sistema de números que siguen supuestamente la formación del método científico. O sea, las matemáticas supremas van del 1, no sé, del 1 al 10, si no me equivoco, empieza con conocimiento, después viene sabiduría, después viene entendimiento, después más adelante viene lo que es demostración y prueba. O sea, ni idea si ir desglosándolo, ir llevándolo por ese lado. Bien, mira, Lucas, lo que estoy escuchando son preguntas como re puntuales que a mí me parece que están buenísimas para el segundo momento. Yo te diría pensar como para abrir la entrevista, Sí, preguntas un poco más generales al estilo de, bueno, ¿cómo se interesó por esta cuestión? ¿No? más personales del entrevistado. Exacto, sí. Y después te vas de lleno a este tema que es lo que vos estás queriendo preguntar, que me parece que están buenas las preguntas. Pero primero yo metería alguna así un poquito más general de, bueno, ¿cuándo te empezó a interesar esto? ¿Fue a través de redes sociales? ¿Siempre te interesó esto? No, mira, en general no, a partir de tal cosa. Eso, como abrir a ver cómo fue, por el cómo. ¿Cómo pensás que repercute esto a nivel mundial? No sé, como cosas más generales. Entonces la Claro, otra sí, sí, persona sí. como que empieza a hablar una generalidad y después vas ahí a las preguntas O concretas. sea, una rompida de hielo más que nada, como Claro, para sí. que tome comodidad el entrevistado y... Claro, para descontracturar, para que se sienta cómodo y no piense que enseguida tiene que darte respuestas perfectas, ¿viste? Eh, yo creo que ese es el desafío de todos en cualquier entrevista, o sea, hacer como algunas preguntas que generen un buen clima de entrevista. Así que yo le Bien. agregaría eso y después si querés compartímelo en la semana por Dale, mail y vemos algún buenísimo. otro caso. Gracias a vos. ¿Quién más quiere compartir algunas preguntas? Yo si querés. Bárbaro, Guadalupe. Bueno, yo en realidad hice las dos, por las dudas, la del excombatiente y la de la chica de prensa, pero voy a ir por la chica de prensa. Puse, ¿cómo fuiste contactada para cubrir la guerra? ¿Cuál fue la diferencia de lo que vos viviste en la guerra y lo que te contaron cuando volviste de la guerra? ¿Por qué crees ¿por qué crees la diferencia de lo que se vivía en la guerra y lo que se transmitía al continente? ¿Fuiste obligada a transmitir algo que no era? ¿Crees que el gobierno de aquel momento tuvo que ver con la falta de comunicación? Ok. Bueno, están buenas. Yo quizás también, lo mismo que le decía a Lucas, al principio, la primera pregunta tuya está buena porque creo que apela a esto de, bueno, ¿cómo te involucraste en esto, no? Te mandaron, te preguntaron, te tocó ir sin saber a dónde ibas. Me parece que, ¿por qué te digo esto? Porque en el caso de Gabriela, habiendo leído algunas de sus entrevistas, eso le cambió la vida. Está bien. A partir de cubrir esa guerra, todo el resto de su vida lo que hizo fue colaborar con los familiares de excombatientes, como que se Sí, yo leí involucró. una nota de ella, de las madres, de los excombatientes, que está también muy buena, sí. Sí, entonces yo pensaría así como algo más personal en la primera parte. Bueno, Eh, Al estilo de, bueno, antes de ir a Malvinas, ¿qué cosas te interesaban del periodismo? ¿Era eso lo que buscabas o preferías otro tema? ¿O qué peso tuvo cubrir la guerra de Malvinas en tu profesión de periodista? Te puedo contestar cualquier cosa, ¿no? O sea, como algo así más amplio. Y después sí ir a estas puntuales que planteas. dale, perfecto. O el vínculo con los familiares de excombatientes. Sobre el final quizás podés ir a eso, ¿no? Dale, perfecto, gracias. No, a vos. ¿Alguien más quiere compartir sus preguntas?
Yo tengo una duda. Sí. Digo, no vamos a Porque llegar a todas, pero la idea es compartir algunas y después la seguimos por mail, ¿eh? Sí, Sofi. bueno, al principio empecé con estas preguntas que vos me habías dicho, más como cómo es ser la directora del centro, o cómo surgió esto, qué actividades realiza, cuál es el objetivo de estas actividades, lo de las redes que vos me habías dicho de cómo decís qué publicás y qué no, sabiendo que hay tantos temas. Primero como esas preguntas, pero después cuando me meto por ahí más en las preguntas que yo tenía planeadas, me surge como poner la pregunta y después poner dos más atrás como para que se entienda bien lo que estoy diciendo y no sé si eso como que, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice cuando medio como que le estás diciendo la respuesta? ¿Cómo se Sí. dice? No me sale. A ver, por ejemplo, ¿cuál? Porque no sé si siento Condicionar. que la estoy como presionando a responderme algo. Esto, condicionar, no sé si la estoy Claro, condicionando. sí, Entonces, esa es sí. mi duda. Por ejemplo, ¿te acordás que yo quería preguntar sobre si había políticas estatales? Y puse, por ejemplo, ¿hay políticas de Estado que respalden las situaciones que viven las mujeres? Y ahí pongo, en el caso de que sí, ¿crees que son efectivas o se necesitan modificaciones? No sé si esa segunda parte es como te estoy diciendo, bueno, para mí se necesitan modificaciones. Sí, no, quizás se puede, o sea, en vez de esa formulación, esa pregunta está Mm, como para alguien que va a contestarla por escrito, ¿no? Como, bueno, en el mm, caso de que sí, conteste. claro, Yo le diría, ¿qué pensás acerca de las políticas estatales sobre esta temática? Así. Entonces, en esa generalidad, por ahí ok, le dice, mira, sí, lo que hay está bueno, pero no alcanza por esto, esto y esto. Y si no sale un poco de eso que vos querés preguntar, después otra pregunta puede ser, ¿pensás que son efectivas o no? O, digo, como ok. reforzar de acuerdo a lo que dice. Claro, Pero, siento que igual sí, como que agrego un par de preguntas atrás de la pregunta, como por si, porque por ahí le pregunto, ¿pensás que hay políticas estatales? Y me dice sí, entonces como para que claro, es que desarrolle un poco políticas más. hay. El tema Claro, es, la política sobre la cuestión hay, el tema es que pueden ser insuficientes o después no claro, se terminan aplicando, ¿no? Hay como toda una cadena que uno puede pensar en el medio donde, bueno, evidentemente algunas cosas no funcionan. Eso es un diagnóstico que podemos compartir todos. Ahora, ¿qué cosas por ahí piensan desde adentro y desde el día a día que no funcionan? Sería ideal que te diga, mira, lo que estamos detectando es esto concreto. O mm, habría que sumar en esto concreto. Entonces, por ahí está bueno primero preguntar algo general de qué piensa sobre las políticas de Estado que acompañan y después, bueno, entonces, de acuerdo a lo que me decís, cuáles serían las principales falencias. Entonces ahí claro, se detalla. bueno, O qué cosas crees gracias. que hacen falta. O- Sí, sí, porque tiendo a poner muchas preguntas juntas y dije, por ahí puedo hacer la pregunta y después las otras dos las tengo por si las dudas, por si necesito como remar un poco más esa. Eso es un muy buen recurso. Sí, preguntar algo general, pero saber que si no te habla de dos cositas que vos querés, después volvés sobre eso. Bueno, gracias. No, a vos. ¿Quién más quiere compartir? Yo armé algunas. Sí. En realidad la primera, hablando con Ine, bueno, me dijo que se le había ocurrido, que se le había ocurrido una que podía hacerle y me pareció que estaba buena porque era como bastante general y para abrir, digamos, la entrevista. Y dice, ¿qué tema crees que no se habla lo suficiente y que la gente debería empezar a tener en cuenta? ¿Qué significó para vos estar dentro de los 10 argentinos más influyentes del 2020? ¿Hace cuánto te dedicas a investigar este tema? ¿Qué fue lo que te llevó a interesarte por este mundo? ¿Cómo impactó la tecnología en la vida de las personas? ¿Fue de manera positiva o negativa? ¿Cuál es el protagonismo de las redes sociales hoy en día? Y después ya sería más para, digamos, la otra entrevista, Ujú. en base a lo que Santiago me responda, digamos, se me ocurrió a quiénes crees que benefició y afectó el vínculo, la relación e interacción entre personas, se vio afectado con el avance de la tecnología, crees que se ha perdido un poco la privacidad, las redes sociales todos lo saben, y la otra, el teletrabajo, llegó para quedarse
o crees que no se va a poder mantener en el tiempo? Está buenísimo. Las de Santiago están muy buenas, yo creo que todas te las va a contestar porque son como muy concretas. Y después yo creo que si primero haces esa, está bueno después pensar con qué otras preguntas para tu otro entrevistado complementar, ¿no? O agregar algunas más ahí para ese otro entrevistado. Sí, sí, me faltan algunas porque me quedaron como muchas para Santiago y pocas para el otro, pero Claro, sí. pero bueno, un poco algunas de esas también las puedes trasladar o de acuerdo a lo que te contesta y lo que no, lo pensás para el otro caso. Sí, perfecto. Gracias. No, por nada. ¿Quién más quiere compartir preguntas? Bien, si no hay nadie más que quiera compartir, repasamos antes de finalizar el encuentro. Entonces, cuanto antes me envíen los cuestionarios por mail y le pego una leída y sugiero algunas cosas, genial, porque esa es nuestra sólida retaguardia, diría Alperín en el texto. Es decir, sabemos que vamos a preguntar, tenemos en claro eso, no es que vamos a estar en un Zoom con alguien y no sabemos de qué va. No, tenemos todo preparado. Eso nos da tranquilidad. Y después, otra tarea esta semana es, bueno, contactar a esa persona para ver en qué momento de la semana que viene se puede generar el encuentro. Es ideal que el mensaje sea corto, decir que queremos hablar sobre tal cosa, así como una generalidad, que no es alrededor de media hora, que la idea es que sea un encuentro en Zoom o en alguna plataforma de estas. Y lo importante es tener registro de ese encuentro, es decir, audio o video y audio. Que después lo subiremos a un Drive, o sea, eso no será problema, pero chequeen eso antes de hacer la entrevista, que uno tenga la posibilidad de grabarlo y que ese registro quede, porque es esencial para la serie de pasos que continúan, ¿no? No sé si hay dudas o preguntas sobre esto. Creo que está bastante claro. De todos modos, lo vamos hablando en la semana cuando me mandan los cuestionarios y cualquier duda me consultan o lo dialogamos. Pero bueno, en principio, que vaya bien con estas primeras aproximaciones y ojalá que todos se copen en ser entrevistados y entrevistadas. Y si no, plan B, y si no, plan C, y si no, nada, mandan un mail y vemos una opción, pero se va a concretar el acercamiento a campo. Bueno, hasta acá llegamos hoy. Un abrazo grande. Buena semana. Muchas gracias, Marco. Gracias. Chao, profe, gracias. Chau. Chao.